Queridos hermanos, bienvenidos a esta presentación de la palabra de nuestro Dios. Espero que podamos disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que inclinemos el rostro y oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque eres bueno. Hemos abierto tu palabra y queremos que tú dirijas nuestros pensamientos. Bendice a la distancia a quienes van a escuchar este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión uno de los temas que comienzan a retomar importancia para mi vida y es lecciones del santuario. Así le he titulado. Hay muchas otras vertientes, hay muchas otras cosas, pero hoy quiero hablar del servicio diario que se realizaba en el santuario. Es importante que nosotros sepamos o recordemos que el santuario es la doctrina fundamental o que fundamenta muchas de nuestras creencias. Ahí convergen muchas verdades y es el centro de mando de muchas cosas que no entenderíamos si no la vemos a la luz del santuario. Por eso te invito para que en esta ocasión podamos disfrutar de algunas otras lecciones que emanan del santuario y su servicio. Quiero que veamos el servicio diario. El sacrificio continuo que se realizaba en el santuario era una indicación clara y precisa de las funciones y de el servicio que nuestro Señor Jesucristo realizaba en el santuario celestial. En otras palabras, todo apunta a Jesús. Todo apunta al servicio, al ministerio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hay una nota que pone el punto de partida para lo que hoy quiero compartir con ustedes. El ministerio del santuario celestial, o más bien, el ministerio del santuario terrenal, consistía en dos partes, en un servicio diario y en un servicio anual. Hoy quiero hablar del servicio diario. ¿Cuáles eran sus implicaciones? ¿Qué lecciones emanan de allí? ¿Hacia dónde nos envía? ¿Hacia dónde nos manda? ¿Hacia dónde nos conduce? Y quiero decirte también que al entender el servicio diario, vamos a comprender y vamos a asimilar verdades que van a ir clarificando nuestro entendimiento y nuestro amor hacia ese Jesús y a esas verdades. El servicio diario se efectuaba en el altar de los holocaustos. En alguna otra ocasión yo te hablé de los muebles. A la entrada del tabernáculo, la entrada estaba en la parte este, era la entrada, y lo primero que se encontraba el pecador o el primero que se encontraba los asistentes al atrio estaban, no te olvides que el santuario tenía tres áreas fundamentales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio exterior estaba el altar del holocausto. Eso estaba en el atrio del tabernáculo. Ahí estaba el altar de los sacrificios o el altar de los holocaustos, como se le llama. Lo primero que encontraba el pecador era con el sacrificio que representaba Jesús. ¿Por qué entraban en la parte este? Porque en la mañana le estaban dando la espalda al sol, como ya lo mencioné en diferentes ocasiones. Dios quería establecer una verdad fundamental. Ninguna deidad, ningún otro instrumento o alguna otra cosa creada o algún astro tenía que llamar la atención de los pecadores, sino Cristo Jesús. Darle la espalda al sol al entrar por la puerta este del atrio significaba que le daban la espalda al sol por aquello de las adoraciones o de las idolatrías que el pueblo acostumbró por algunos años olvidándose de Dios. El servicio diario se efectuaba en ese altar que estaba justo entrando al atrio exterior, al atrio del tabernáculo. Y en el lugar santo, o sea, el otro servicio, el primero era el diario y el otro era anual, en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo.
El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro de la entrada, y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender a los cielos. Ese trabajo que realizaba el sacerdote en el atrio y en el lugar santo es el servicio que realizaba nuestro Señor Jesucristo cuando accedió a los cielos. Quiero que vayamos a esta parte. ¿Qué significaba el servicio continuo? ¿O qué lecciones tenía el holocausto continuo? Quiero que vayan por favor conmigo a Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 42. La palabra de Dios nos va a aclarar, nos va a iluminar y nos va a dar pautas para que nosotros podamos entender. Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29 dice de la siguiente manera. Éxodo 29, 38. Dice la siguiente manera. Aquí está hablando de las ofrendas diarias, ¿verdad? Las ofrendas diarias. Ahorita vamos a puntualizar lo que también dice Números 28, 3 y 4. Pero miren lo que dice Éxodo 29, 38. Dice, esto es lo que ofreceréis sobre el altar. El altar. Ese altar es el altar de los holocaustos que estaba justo entrando al atrio exterior. No se les olvide. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. 2 corderos de un año continuamente. Cada día. Hay que precisarlo porque en esto del servicio del santuario habían cosas exactas, habían cosas específicas. Mire bien, 2 corderos de un año, cada día y de manera continua. Ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ya podemos precisar más adelante, o si usted es curioso, puede precisar los horarios, que también están de manera específica. Es que el santuario tiene bastantes vertientes y muchas precisiones, muchas lecciones. Ofrecerás cada uno cordero por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Así está narrado. Pero miren lo que dice Números, capítulo 28. Este es otro ejemplo de lo que se hacía el holocausto continuo. Porque yo quiero llegar a puntualizar algunas verdades, familia, algunas verdades que nos van a servir para entender nuestro cristianismo, para entender por qué hacemos lo que hacemos. Todos los días, Números 28, 3 y 4, dice, haciendo alusión a Éxodo 29, todos los días me deben traer para el holocausto 2 corderos de un año. Otra característica que se le da, Éxodo dice sin mancha, Números dice sin defecto. Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer. ¡Qué extraordinaria lección! Y el otro al atardecer. Se efectuaba 2 veces cada día. Estamos hablando del servicio diario, el holocausto diario. Algo nos va a enseñar, algo nos va a enseñar. Así que por la mañana y por la tarde. Y con él se simbolizaba la consagración diaria de la nación entera a Dios. ¿Vamos entendiendo? El sacrificio matutino no era una tradición. Algunos han llegado a pensar que qué sentido tenía sacrificar tantos animales. Bueno, qué bueno que en aquel tiempo no existían los ambientalistas. Hoy en nuestros días hay agrupaciones, hay organizaciones que de una u otra manera hay que apoyar porque son organizaciones pro vida, conservar la naturaleza, conservar el medio ambiente, conservar a los animales
en varias partes del mundo se luchó y se logró el que las corridas de toros fueran eliminadas. Se luchó para que los circos no utilizaran más animales, por lo menos en México. En algunas partes se hizo campañas fuertes. Era una algarabía, era una emoción, era una diversión el ver morir a los animales o maltratar a los animales. Y la gente poco a poco ha hecho conciencia. Bueno, ¿por qué digo esto? Es que el sacrificio de los animales no era sin sentido. Representaba esas actividades o esa actividad que se hacía mañana y tarde. Con ese sacrificio se estaba simbolizando la consagración diaria de la nación entera a Dios. Fíjense bien, mi consagración dependía de la muerte de un inocente. Porque el animal era de un año, era sin defecto, era sin mancha, era un animal perfecto, pero era un animal inocente. Y la característica de los animales era que un cordero tenía ese sesgo. Así que también simbolizaba no solamente la consagración diaria de la nación a Dios, sino también su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Aquí está el punto. La muerte de ese animal no era un mero sacrificio. La muerte de ese animal matutino y vespertino significaba pues que los dos animales los presentaban en la mañana, pero uno lo mataban en la mañana y el otro permanecía durante el día esperando su sacrificio hasta la tarde, a la caída del día. Ahí dice a la caída de la tarde. Ahora, el sacrificio de ese animal hacía que la nación se consagrara. 1. 2. Lograba su dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Miren el punto importante. De eso dependía la consagración y dependía de la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Ahora, no olvide que delante del velo del lugar santísimo, había un altar de intercesión perpetua. Se le llamaba el altar del incienso. Eso estaba en el lugar santísimo. Ahí, delante del velo del lugar santísimo, estaba el altar de intercesión perpetua. El altar del incienso. Ahí estaba. Y delante del lugar santo, un altar de expiación continua. Altar de los holocaustos. Ahí están las dos. En el lugar santo estaba el altar de los holocaustos, enfrente de las cortinas. Enfrente de la cortina del lugar santísimo estaba el altar del incienso. Esto nos da una idea clara. De que ese sacrificio es una continuidad, es una continua permanencia en la sangre expiatoria de Cristo Jesús, mañana y tarde. Es una continua dependencia, es una continua consagración. El continuo del sacrificio diario es la continua presencia de Dios en la vida de los seres humanos. Eso es lo que estaba ejemplificando, eso es lo que estaba diciendo. En el templo, el sacrificio matutino y el vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Juan el Bautista lo entendió muy bien. Lo entendieron muy bien el libro de Mateo, como lo dice el león de la tribu de Judá. Juan, el teólogo, lo entendió muy bien, hablando acerca de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el sacrificio matutino y el vespertino nos estaba apuntando, nos estaba señalando, nos estaba anunciando él diariamente al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Por eso tiene sentido las lecciones del santuario. El Cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación.
Estamos entrando en algo álgido, estamos entrando en algo serio de este asunto, pero al mismo tiempo maravilloso. Un mensaje de esperanza, y nuestro deseo es que usted tenga esperanza en esta reflexión, porque nuestra única esperanza de salvación está en Jesús, y ese sacrificio no entenderíamos en estos días la lección, la muerte de Jesús, el beneficio de su sangre expiatoria, el beneficio de su sacrificio, no lo entenderíamos si no lo vemos a la luz del santuario. Debemos creer, hermanos, familia, amigos, debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno de manera individual. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero ese sacrificio diario, matutino y vespertino, reflejaba también individualidad. Ese es el punto que se contradice. En 1888 salió un tal Ballinger y apareció la teoría del universalismo, que como Jesús murió por todos, por todo mundo se va a salvar. Sí y no. Jesús pagó el pecado de la raza humana, pero en esa declaración hay individualidad, porque el sacrificio, si así fuera, si creyéramos en el universalismo, entonces un solo animal, un solo sacrificio se hubiese realizado para todos, en representación de todos los machos cabríos, en representación de todos los corderos, en representación de todos los inocentes. Uno hubiese muerto y con la sangre de ese único cordero podíamos tener el acceso a la salvación, pero no, eran 2 corderos diarios. Eso es una implicación, es una connotación de que murió por el mundo, pero también murió por cada uno de manera individual. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Eso es algo maravilloso. Quiero compartir con ustedes algunos valores tipológicos envueltos en el holocausto continuo, en el sacrificio diario. Vamos a hablar de los valores tipológicos que tiene el sacrificio diario. Pensando en esto, que era uno por la mañana, otro por la tarde. Número 1. El holocausto provee una expiación general. Vamos a ver algunos valores tipológicos del holocausto diario. El holocausto provee una expiación general, provisoria para el pecador. Vean Job 1, 4 y 5. Esto es algo interesante. Vamos a ir rápidamente al libro de Job, en el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Miren lo que dice el texto. Moisés, hablando en el libro de Job, dice lo siguiente: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada año. ¿Así dice la Biblia? No, hacía todos los días. Familia querida, el primer valor tipológico del holocausto diario es que provee una expiación general, provisoria para el pecador. Nos abarca, nos alcanza, ha hecho provisión de manera perfecta para nosotros. Número 2. Otro valor tipológico del holocausto diario es que los pecados no confesados también contaminaban el santuario. Números 19:13. Quiero que vayan a la Biblia. Números 19:13. Es interesante cuando la Biblia te va guiando. Es interesante cuando nosotros en la Biblia encontramos las respuestas, o por lo menos las bases para lo que estamos diciendo. Números
capítulo 19, versículo 13. Al texto dice lo siguiente. Números 19, 13 y luego el 20. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Versículo 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociado. Miren lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que los pecados no confesados también contaminaban el santuario. Es decir, otro valor que tiene esto es la premura. Otro valor que emana del santuario o del holocausto continuo o del sacrificio diario, mañana y tarde, es que nos provee una expiación provisoria, pero también nos alerta o nos invita a acudir, porque tenemos la oportunidad de todos los días, todos los momentos, mañana y tarde, a confesar nuestros pecados, acudir a Él en búsqueda de perdón, porque las Escrituras revelan a un Dios con un amor perdonador. Esta es la gracia del santuario. Esto no es una imposición, es asunto de vida o muerte. Si yo quiero vivir, voy, acudo, confieso y tengo la oportunidad de que mis pecados son perdonados. Seguimos. La sangre del holocausto diario de ese cordero sin defectos, de 1 año, sin mancha, que se sacrificaba en la mañana y en la tarde, según haya sido la indicación, la sangre del holocausto derramada alrededor del altar, porque se rodeaba en los 4 ángulos del altar, tenía una caja, unos tipos cuernos, ahí se le rociaba la sangre, se untaba, en algunas versiones dice eso, se untaba la sangre. El hacer eso, hermanos, registra el pecado no confesado y provee una expiación provisoria hasta que el pecador traiga el sacrificio específico para cubrir su caso. Voy a repetir esto. La sangre del holocausto derramada alrededor del altar registra el pecado no confesado y provee una expiación provisoria hasta que el pecador traiga el sacrificio específico para cubrir su caso. ¿Qué argumentos tan más sólidos? Es decir, tienes una cuentecita pendiente aquí. ¿Se te va a borrar? ¿Eso va a desaparecer? Cuando traigas tu ofrenda. En el momento que traigas tu ofrenda para cubrir esa necesidad, ese pecado va a ser borrado. Porque todo nos estaba apuntando al gran Cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada puede ser más claro que eso. La salvación, amigos, es ofrecida a todos los hombres. Ahí está, es gratis, es ofrecida a todos los hombres, pero solo llega a ser efectiva. Escuchen bien, solo llega a ser efectiva cuando el pecador se apropia de ella. 1 Timoteo 4:10. La salvación es garantía, solamente que es efectiva cuando yo me apropio de ella. Eso es extraordinario. Ese es un valor emanado del holocausto diario. Allí está, la sangre rociada quedaba allí, se borraba cuando el pecador traía su ofrenda y quedaba limpio de todo daño, de todo pecado, de todo mal. Por eso dice que la salvación es para todos, es gratis, pero yo la hago efectiva en el momento que me apropio de ella. Número 4, otro valor del holocausto diario.
la sangre de Cristo derramada al pie del altar, o la sangre del Cordero, que representa al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, esa sangre derramada al pie del altar clama por justicia. Hebreos 12:22. Está clamando por justicia. Está clamando por sus hijos. Está clamando por los pecadores. Está clamando, está diciendo, esta sangre vale mucho, vale oro. Esa sangre es preciosa. Y está clamando por justicia. Pero a la vez ofrece perdón. Qué interesante. Es interesante notar que la sangre que se untaba o se rociaba o se derramaba en el altar de los holocaustos, es interesante que era la sangre de un animal, pero las características del animal era la que le daba la propiedad. En sí, la sangre no tenía el poder sanador, sino el simbolismo de esa sangre que apuntaba a Jesús como el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Entonces, esa sangre clamaba justicia, pero a la vez ofrecía perdón. Estaba ofreciendo perdón. Y por ello es mejor que la de Abel, la cual pedía solo justicia, según Génesis 4:10. Clama por justicia la sangre de Abel, pero la sangre de Abel solamente clamaba justicia. La sangre de Abel no ofrecía perdón. La de Cristo Jesús clama justicia y ofrece perdón. Sigamos. Número 5. Estamos hablando de los valores tipológicos del holocausto diario, ¿verdad? El sacrificio traído por el individuo registra los pecados confesados. Ahí está lo que acabamos de decir. Registra los pecados confesados por este y registra también el perdón concedido. Ese perdón queda registrado en los cuernos del altar, o en el sacerdote mismo, o sobre el velo, y de alguna manera pasa al santuario. Es el perdón de esos pecados confesados el único perdón que se registra en el santuario. Es el perdón de esos pecados confesados. Es el único perdón que se registra. Es decir, pecado no confesado no recibe perdón. Tú puedes tener muchos pensamientos buenos. Tú puedes saber que lo que estás haciendo está incorrecto. Tú puedes asegurar conocer la verdad. Tú puedes asegurar muchas cosas. Tú puedes decir que eres el hombre, la mujer más buena o más bueno de este mundo. Tú puedes decir que no le haces daño a nadie. Y hasta puedes caer en una actitud moralista de decir, todos tenemos algo bueno en esta vida. Eso es cierto. Pero pecado no confesado no recibe perdón. Y quien no recibe perdón tiene una deuda. Quien no se le perdona no puede vivir tranquilo. Tú puedes andar diciendo en esta vida que eres bueno. Pero escúchame bien. Es el perdón de los pecados confesados que se registra en el santuario. Ninguna acción que tú hagas, ningún acto bondadoso que tú realices, nada. Es más, puedes hasta ponerte una playera que diga yo soy bueno. E ir por la calle diciendo soy bueno, no le hago nada a nadie. Y a veces hasta contribuye la sociedad, el vulgo, el status quo, el ambiente. A veces contribuye en afianzar o afirmar ciertas prácticas. Decir, pero si ese hombre es bueno, ese no se mete con nadie. Es un hombre tranquilo. Míralo, qué feliz se ve. Puede ser, pero escúchame bien. Los únicos pecados que reciben perdón son los pecados confesados. Puedes hacer todo lo que ya dije que eres. Puedes hacer todo eso. Pero si tú no llegas a confesar tus pecados. Hay algunos que dicen, pero ¿de qué me voy a confesar si no he hecho nada? Con existir pecamos. Con existir pecamos. Vivimos en un ambiente pecaminoso, pensamientos, ideas, acciones. Así que el único que puede lograr el perdón de nuestros pecados y que queden registrados como pecados confesados es el confesarlos. Es el confesarlo. No nos cuesta nada, familia. Número 6.
En el día de la expiación, esa actividad se realizaba solamente una vez al año. Estaba notando era una vez al año. A veces nos decían, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Pues no era era una ocasión al año, pero en ese día de expiación había más de una vez que el sumo sacerdote entraba. Ya hay ciertos textos que nos dicen que entraba, hacía esto, salía, entraba en ese día de expiación. Así que en el día de la expiación podía entrar muchas veces, pero solamente una actividad al año. En el día de la expiación, esos son los únicos pecados por los cuales se hace expiación. Es decir, si no los confesaste, si no descargaste toda tu culpa, todas tus cargas, todos tus pecados, el día de la expiación solamente recibían perdón los pecados por los cuales habías confesado. Esos pecados que confesaste, esos pecados que tú tuviste el valor de ir ante el Señor, en este caso con tu ofrenda diaria, los confesaste, pusiste tu mano sobre la víctima, descargaste tus pecados ahí, esos pecados iban a recibir expiación. Así que la sangre era llevada al lugar santo cuando pecaba el sacerdote o la congregación, y esos pecados eran confesados. Te quiero decir algo. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Solo va a perdonar los pecados confesados. Los pecados perdonados que serán registrados son los pecados que se confiesan. Los que no, aunque tú digas que eres bueno, pero si no los confiesas, si no acudes, no recibirán perdón y por lo mismo no quedarán registrados como pecados confesados. ¿Por qué las ofrendas de los animales eran buenas en favor de los seres humanos? Las ofrendas especiales por el pecado. Fíjense bien lo que significaba eso. Un sacerdote, según Levíticos 4, debía llevar un becerro. La congregación tenía que llevar becerro. Un gobernante tenía que llevar un macho cabrillo. Pero un individuo común del pueblo tenía muchas opciones. Es decir, si tú te das cuenta, la Biblia, o sea, Levíticos, hablando del santuario, hablando de las lecciones, de la tipología y de los valores tipológicos, nadie podía quedar sin la oportunidad de acudir. Nadie podía decir está muy lejos. Nadie podía decir cuesta mucho. Nadie decir no. Todos estaban hablando de eso. Por ejemplo, si un sacerdote pecaba, llevaba un becerro. Si toda la congregación, que en la mayoría de los casos así era, por su rebeldía, por la testarudez, por la dura cerviz, la congregación llevaba un becerro. Por un gobernante llevaba un macho cabrío. Pero si era un individuo común del pueblo, todo está registrado en la Biblia. Tenía que llevar una cabra, un cordero, 2 tórtolas o palominos, 10ª parte de una efa de flor de harina. Es decir, hasta el más sencillo, hasta el más rico, tenía acceso al perdón. No había ningún pretexto. El padre de la familia representaba a su esposa e hijos, los cuales no ofrecían sacrificio. Era el padre de familia. Cuando los servicios diarios, cuando alguno de ustedes, hablando del sacrificio continuo, traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno o bovino sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará al novillo delante del Señor. Lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Es una figura de lenguaje. No vayan a pensar que en el santuario celestial hay cola de animales haciendo. Ese se terminó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí tuvo fin el sistema de sacrificios, porque vino el Cordero. El único sacrificio que se hizo es la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, familia, con
el traslado de los pecados. Tal era la obra. Me llamó mucho la atención esta declaración. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Esta es una obra maravillosa. Imagínense los sacerdotes. Imagínense los levitas que estaban al servicio del santuario. Imagínense todo el personal que trabajaba ahí todos los días. ¿Usted se ha imaginado trabajar en una funeraria? ¿Se ha imaginado trabajar en una quesería? Ahora que vivo en un ambiente rodeado de esas empresas, todos los días en contacto con los animales, extrayéndole la leche, haciendo los productos lácteos. El que trabaja en la funeraria, todos los días, mirando, oliendo, muertos. Bueno, imagínense el trabajo del sacerdote, todos los días, mañana y tarde. Todos los días, 365 días del año, matando animales o asperjando la sangre, trabajando con eso. Porque tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Como resultado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de ahí los pecados. Se necesitaba una obra especial para quitar todos los pecados de los seres humanos. Lo mismo hace Jesús. Quiero terminar con esta reflexión. Hebreos 4:16, que es un texto que a mí me gusta utilizar. Hebreos 4:16, querida familia, dice lo siguiente: ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, ya no tenemos que luchar por alcanzar turno. ¿Por qué? Porque el sacrificio era matutino y vespertino, y no eran muy pocos los israelitas que estaban alrededor del santuario, eran muchos. Desconocemos ahora, a lo mejor, y haya evidencias, es bueno buscar si había una lista, si se apuntaban, se hacían colas, pero yo estoy convencido de que si ese día la familia decía, hoy no me siento mal, se quedaba. Por eso es claro el énfasis, es claro el mensaje cuando dice que pecado no confesado no era perdonado. La única razón para que el pecado fuera perdonado es la ofrenda y la confesión a través de la imposición de las manos en el animal a degollarse. Hebreos, termino con esto. 4:16. Miren lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Juan el Bautista, cuando vio que Jesús venía hacia él en el río Jordán, hizo una declaración enorme. Una declaración que define, aclara, explica todo el sistema del santuario. Cuando vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero. ¿De dónde salió Juan el Bautista con esta frase? ¿Cómo Juan el Bautista sabía eso? ¿Cómo? Lecciones del santuario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, queridos amigos, jóvenes, amigos, quiero decirles que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El sacrificio diario apuntaba a dos cosas: a reclamar la justicia y ofrecía perdón. Solo Jesús salva, solo Jesús perdona. Acércate a Él confiadamente. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias por las lecciones del santuario que aclaran nuestro pensamiento y aclaran nuestro camino. Danos la oportunidad de que mientras tu gracia y mientras nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote Jesús, intercede por nosotros en el lugar santísimo, podamos acudir confesando nuestros pecados para que puedan ser registrados como pecados perdonados y ser limpios. Ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oramos por aquellos que sufren.
Oramos por aquellos que viven vidas tergiversadas y que tu gracia les alcance y puedan encontrar oportuno socorro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.